Buenos días. Hoy el día de hoy vamos a hablarles de la Constitución Bolivariana. Nuestro grupo está conformado por Manuela Dosano, nuestra capitán, Nicole Mesa y Juliana Espíritu. Bueno, hola, quien les habla es Manuela y en este instante les voy a explicar cuál fue la primera constitución en Bolivia y por quién fue creada. Pues la primera constitución boliviana fue en el año 1826. Fue insólita, atrevida y desconcertante. Fue la constitución que el mismo Libertador redactó para la creación creada República de Bolivia, a raíz de las espléndidas y rotundas victorias de Junín y Ayacucho. Insólita porque se trataba de un estatuto fundamental muy controvertido en sus planeamientos ideológicos absolutistas y absorbentes, atrevida porque rompía el esquema político constitucional imperante tanto en su parte dogmática como en su parte orgánica, y desconcertante porque consagraba el régimen autocrático y personalista, en franca oposición a las repúblicas democráticas que habían surgido en la Guerra Magna, precisamente bajo la espada fulgurante y victoriosa de Bolívar. Fue inmediato y evidente el fracaso de aquel estatuto en Bolivia, donde rigió fugaz y brevemente, y trascendental su franco y energético rechazo en la Gran Colombia. Pese a los esfuerzos e intrigas de los comiciados para imponerlo aquí, porque tropezaron con una oposición infranqueable, la vigencia democrática de la Carta de Cúcuta de 1821 y la tenacidad y mística de Santander y de los libertadores en rechazo a la ley suprema boliviana, contraria a la jucuteña que había sido explicada con éxito y en quinquenio de su benéfica, democrática y aplausible experiencia 1821-1826. El texto se había elaborado confusión y timidez porque estoy persuadiendo de mi incapacidad de hacer leyes, según confesión de Bolívar, y como replica al requerimiento 5 de agosto de 1825 en la Asamblea General de los Representantes en el Alto Perú, hoy Bolivia, con sede Sucre, que le pedía una ley fundamental, hija de sus luces, experiencia, amor a la libertad, texto que con alguna enmienda fue sancionado el Congreso de Bolivia en el año 1826, el 19 de noviembre. Contenía la Constitución boliviana 142 artículos resumidos en 10 títulos. Cuatro fueron claves en su esencia: la presidencia vitalicia y hereditaria, que abría el paso al absolutismo dictatorial, aunque no a la monarquía; el establecimiento de cuatro poderes electorales: legislativo, ejecutivo, judicial, en contraste a las tradiciones, división patriarcal del poder público; la novedad de un Congreso en tres cámaras: Senado, Cámara de los Senadores y Cámara de los Tribunos, que reemplazaba el sistema bicameral, el curioso, oportunista y populista poder electoral, cuya mecánica estatutaria, el voto popular, restringido y de difícil aplicación. Cuando Bolívar trató de implantar aquí su constitución, los cimientos republicanos de la Gran Colombia comenzaron a crujir hasta el desmoronamiento. Bueno, en esta constitución yo nombré dos palabras que son muy importantes porque marcaron la historia, que fue el régimen autocrático y el régimen personalismo. Entonces le voy a explicar qué fue el autocrático. El autocrático es un régimen de gobierno el cual se centra en el poder y la toma de decisiones en una sola figura. Y el personalismo es una política, es la acción de un movimiento o partido político a una persona y a sus ideas. ¿Qué males han pretendido resolver las diferentes constituciones llevadas en Bolivia? Eh, Teniendo en cuenta males que ha pretendido resolver, que pues no se han cumplido, son la impunidad de los abusos y delitos violentos, la independencia judicial, las condiciones carcelarias y el debido proceso, la violación la violación de derechos a los defensores de derechos humanos, válgase la redundancia, la libertad de expresión, los derechos indígenas, la violencia de género, actos internacionales claves, eh, trabajo infantil y orientación sexual e identidad de género. Esas son algunas de las problemáticas que ha pretendido pues resolver el Estado de Bolivia, pero pues con sus grandes presidentes pues no lo ha podido dar. Eh, es algo que es una problemática pues que también
pues está como viviendo ahorita, actualmente, y más lo que se vio con Evo Morales, el expresidente de Bolivia, dado que pues no se cumplían y no se estaban cumpliendo pues los derechos humanos, ¿sí? Y se estaba tratando de llevar un país donde no se viera como esa democracia, por así decirlo. Mi nombre es Nicole Mesa y esta vez les voy a explicar de qué manera influyó la Constitución de Estados Unidos y el federalista en la Constitución de Bolivia. Bueno, la Constitución Política Norteamericana de 1787 fue influenciada por la exposición del federalista de James Madison. Él intentaba detener la influencia de las facciones que amenazaban con mantener esta posición, o sea, debe socavar a algunos ciudadanos derechos que en este caso es imposible atacar las posibles causas de las distintas facciones, aunque al final es la diversidad de ideas y la libertad de las personas para aliarse con otras por el bien común. Simón Bolívar cree que el constitucionalismo sirve a la causa de la independencia, a asistir a la emisión de leyes necesarias o convenientes para que se puedan ejercer las facultades anteriores y todos los demás derechos otorgados por la Constitución. En este caso, la Constitución Política de Bolivia se puede orientar de una manera muy especial, cuyo propósito es acabar con la marginación política y social de los pueblos indígenas, incluidas todas las partes de Bolivia. Entre los tribunales ordinarios, se trata de un tribunal constitucional multiétnico, cuyos miembros están reunidos según el sistema indígena, una institución electoral multiétnica con representantes indígenas y un modelo socioeconómico comunitario basado en la cosmovisión indígena, según el artículo 205, los derechos especiales y los recursos forestales. En este caso, la constitución es buena, fuerte e incluye a todo Bolivia, y pues hay que sentirse orgulloso porque aquí se está coronando el liderazgo y la vanguardia política del movimiento indígena campesino respecto al resto de los factores sociales. En este tal sentido, podríamos agregar que la pregunta del objetivo planteada por los constituyentes bolivianos era ¿cuánto menos? O sea, una relevante y bien escogida, o pocos temas que resultan muy cruciales y parecen más justificados en la actualidad boliviana que el de la marginación indígena. En tal sentido, es un mérito del constituyente boliviano, al haber salido a la búsqueda y el de haberle hecho frente a dicha decisiva cuestión, teniendo en cuenta la nueva constitución boliviana que se creó en este momento está a base de la economía, del Estado, reconocimiento, indígenas, autonomía y desarrollo. ¿Existe presidencialismo en Bolivia? Si es así, ¿cómo se vive y cómo es su régimen? Y si no, ¿cuál es el régimen que existe actualmente? Bueno, si tomamos actualmente las características de los presidencialismos latinoamericanos, que está dada por la elección directa del presidente de la República por la ciudadanía, que constituye una diferencia institución básica en el tipo de gobierno presidencial norteamericano, en el cual el presidente de la República surge de una elección indirecta en que primero se eligen electores presidenciales, luego ellos votan para elegir el presidente, lo que posibilita la distorsión de la voluntad popular, ya que la mayoría de la voluntad popular puede ser el candidato no elegido por los electores presidenciales, como acaba de ocurrir en las elecciones presidenciales actuales de Bolivia. Asimismo, dentro del sistema electoral mayoritario por balotaje hay atenuaciones del mismo cuando se posibilita una mayoría relativa sustantiva para evitar el balotaje o segunda votación de una elección presidencial, como ocurre entre los casos más recientes que han sido en Argentina, Bolivia, Costa Rica y Ecuador. El artículo 166 de la Constitución de Bolivia, en su numeral 1, determina que será proclamado a la presidencia y a la vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más el 1% de los votos válidos o que haya obtenido un mínimo de 40% de los votos válidos, con una diferencia de al menos 10% de una relación con la segunda candidatura. El numeral 2 del artículo prescribe que en caso de que ninguna de las candidaturas cumpla esas condiciones, se realiza una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas en el plazo de 70 días computables a partir de la votación anterior. Siguiente. Son los denominados trasplantes. Bueno, los trasplantes en términos jurídicos son las discusiones constitucionales sobre injertos en cuestiones legales,
interpretadas por la posibilidad de injerto, es un órgano constitucional existente. Las instituciones extranjeras para la informática tienen una fuerte obligación con la que nos proponemos en la sección anterior, así es como, dado que los ambientes se refieren a la posibilidad de mezclar o combinar diferentes diseños y sugiere la presencia de restricciones significativas para ser deliberadas en el momento de la especificación del injerto o la recepción. Algunas variantes en el tema del trasplante, siempre a sujeto del trasplante. Las reflexiones teóricas de los últimos años han sido muy extensas, por lo general tienden a centrarse en dos aspectos del problema: aceptación de decisiones judiciales por instituciones o países extranjeros y el valor de tales operaciones en América Latina, pues aproximadamente. La agencia de importación es la agencia más común en este asunto, pero se podría decir que desde un principio fue un argumento poco atractivo. Así en por un lado o por el otro, debido al aporte institucional, es inevitable. Las instituciones en América Latina son más o menos instituciones en el extranjero, y dicho esto, conviene añadir que existe al menos una. La versión de la discusión sobre el injerto o injerto muestra atractiva considerablemente el poder y las limitaciones del constitucionalismo regional. Esta discusión por parte de los supuestos generales a continuación no importa de dónde seas. Algunos injertos son a menudo inofensivos, mientras que otros son inofensivos, dependiendo del parentesco o conexión genética. Existen entre los materiales injertados las instituciones injertadas constitucionales que las aceptan, para no convertir el contenido anterior en una afirmación tautológica. Podemos pensar que la siguiente situación, o sea, como se afirma aquí, que América Latina enfrenta al menos tres proyectos constitucionales distintos por personas conservadoras, elitistas o perfeccionistas morales. ¿Qué son las cláusulas dormidas y cómo se utilizan en el país de Bolivia? Bueno, la definición la voy a sacar del artículo de Gargarella, página 15, que él nos describe que una cláusula es un fenómeno finalmente saliente en la historia del liberalismo y de los derechos. Ocurre que desde sus comienzos el liberalismo siempre defendió la adopción de la lista de derechos expresados en un lenguaje universalista. Bueno, las largas listas de derechos y las cláusulas dormidas, uno de los aspectos más importantes y criticados de las nuevas constituciones, por ejemplo, recientemente aprobadas en Ecuador y Bolivia, o en la Constitución de Colombia de 1991, es que ellas incluyen largas listas de derechos sociales, políticos, culturales, económicos, las referencias de los derechos de los ancianos, los niños, derechos al deporte, derecho a la comida saludable, derecho a la naturaleza y una larguísima lista, etcétera. Han generado habitualmente burlas y menosprecios sobre los nuevos textos. Si uno mira la muy austera Constitución de los Estados Unidos, que contiene ciertos artículos y una veintena de enmiendas, y la compara con las más de 400 artículos que uno entra en las constituciones de Brasil o de Bolivia, uno no puede sino sorprenderse, según Roberto Gargarella. ¿Cómo se desarrolla la neutralidad constitucional en Bolivia? En estos momentos, pues no se ha podido establecer un apto desarrollo de la neutralidad, teniendo en cuenta pues las problemáticas que se vinieron presentando y que se han venido presentando y que no han podido resolver las constituciones pues que se han hecho. Y también teniendo en cuenta que es un país que tiene una constitución militante, es decir, que no está arraigada a a una idea determinada, en el sentido de que, pues, como lo decía anteriormente, eh, al tratar de ser un poder legislativo, ejecutivo y judiciario, pues teniendo en cuenta que este tiene como objetivo proteger y respetar los derechos del hombre en su libertad, seguridad y propiedad, pues simplemente pues no se está como arraigado a esa idea y siempre se tratan como de, em, por así decirlo, como violar los derechos de todos los ciudadanos. ¿Qué privatizaciones tiene actualmente Bolivia? Bolivia, pues actualmente la idea de privatización, entidades públicas, y se dio a partir del año 92, ¿sí? En los años 80, y pues se dio con el neoliberalismo y la privatización también. Hubieron tres fases. La primera fase fue pues lo dicta la ley 1330 de la privatización, 24 de abril de 1992,
y se anuncia que la privatización de todas las empresas públicas. Dispone la privatización de 60 empresas a los 9 departamentos. La segunda fase fue de 1993 a 1997 y fue la ley 1544 de capitalización, donde dice que se efectúa el proceso de capitalización y continúa privatización de empresas iniciada por el gobierno anterior. La tercera fase fue de 1997 al 2000 y dice que están vigentes las leyes anteriores, pues las anteriores de la primera y segunda fase. Se continúa y se concluye la privatización de las empresas públicas, se privatiza hasta el agua, se inicia el quiebre del neoliberalismo con la victoria popular en abril de 2000. Los organismos que impulsaban esta privatización eran la Embajada de Estados Unidos, también el BM, que era como en las corporaciones más grandes, ¿sí? Y los gobernantes, pues las empresas que debían ser privatizadas serían los ministerios, Cofadena, Comibol, corporaciones de desarrollo, prefecturas y municipios. En total eran 240 empresas. Se incluyeron cooperativas en planes de privatizaciones como el del agua potable o alcantarillado, cooperativas electrónicas y cooperativas telefónicas. En total eran 222. Se aprueba la ley de privatización, la ley 1330, el 14 de abril de 1992. Y la ley prescribe que autoriza la enajenación de los activos, bienes, valores, acciones y derechos de propiedad de las empresas públicas y la transferencia a personas naturales y colectivas nacionales o extranjeras. Bueno, les voy a hablar sobre la película También la lluvia, del productor de cine español Sebastián. Esta fue creada en Cochabamba, en Bolivia, para hacer una película sobre Cristóbal Colón y la lucha indígena con la familia real española. A Sebastián le fascinaba la predicación de Antonio de Montesinos, en la que defendía a los indígenas del trato injusto de los conquistadores. Y pues con su equipo de filmación, en especial el productor y amigo de Costa Rica, Luis Tosal, no solo fueron arrastrados en los conflictos del siglo, sino que también en el actual conflicto que hay en Cochabamba, intereses distintos y posibles, vivo, que era el agua. De hecho, Daniel, un miembro adicional importante de Bolivia, que es el indio que estamos mostrándoles aquí en la diapositiva, el indígena, también es la fuerza impulsora detrás del movimiento de los activistas de derechos para tener agua gratis en Cochabamba, ya que este es el conflicto. Los residentes no aceptan que su agua sea privatizada y vendida por empresas estadounidenses, en primer lugar. Y los españoles no están demasiado preocupados, pero cuando Daniel está en peligro, pues debe actuar en una película que involucra un conflicto llamado la Guerra del Agua en Bolivia. Esa fue una campaña de indignación generalizada contra la privatización del agua después del fuerte aumento de los precios del agua. Todo comenzó en la tercera ciudad más grande de Bolivia, Cochabamba. El acuerdo explica esto, que el gobierno boliviano, especialmente su presidente en ese momento, Hugo Banzer, firmó un acuerdo con la multinacional Bechtel en 1999, luego de ser presionado por el Banco Mundial, lo que provocó que subieran los precios del agua y muchas personas se vieron obligadas a abandonar la escuela o dejar de acudir al médico. La población de Cochabamba luchó por 4 meses, de enero a abril del año 2000. Las manifestaciones volvían más violentas después de la muerte del joven Víctor Hugo Danza, un joven que solo tenía 17 años en las manifestaciones, pues el pueblo debía confrontarse con las Fuerzas Armadas usando lo que tenían, piedras, por ejemplo. Aproximadamente 300 personas fueron heridas durante este conflicto en las protestas, y cuando la firma multinacional de Bechtel se fue de Cochabamba, reclamaron una indemnización de 25 millones de dólares el gobierno boliviano por daños. La guerra del agua fue a veces una comparada a la batalla de David y Goliat, en la que David es la población, se puede manifestar contra Goliat, que es la policía, los militares y las empresas multinacionales. Aunque todo el mundo creía que David, pues,
no tenía ninguna posibilidad de vencer a Goliat. Actualmente Bolivia pues es un estado basado en el respeto o igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad completariamente, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomina la búsqueda del vivir bien con respecto a la pluralidad económica, social y jurídica, también en convivencia colectiva con el acceso al agua, al trabajo, la educación, la salud y la vivencia para todos. Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal y asumimos el reto histórico para construir colectivamente el Estado unitario social del derecho. En este caso, Bolivia es democrática, productiva, portadora e inspiradora de paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos.